este conversatorio va a ser grabado y subido a todas nuestras redes sociales. Y también que nuestro PPT está escrito con letra Comic Sans, que es para las personas que tienen dislexia. Buenas tardes a todos y todas. Soy María Fernanda, estudiante de fonoaudiología y soy directora de la organización Multidiversos. Les voy a contar un poco cómo surge nuestra organización. Bueno, la iniciativa surge de una de las integrantes de nuestro equipo, que junto a su madre querían buscar una manera de aportar a la inclusión. Es por esto que busca a través de contactos a personas de distintas áreas que se interesen en aportar a la diversidad y a la inclusión. Así fue como contactó a estudiantes y profesionales que hasta el día de hoy conforman nuestro equipo. Todo partió específicamente en el mes de mayo, el día 26, que tuvimos nuestra primera reunión, y desde ahí hemos tenido varias en las que nos hemos organizado para nuestros futuros proyectos. Así como también nos hemos reunido con especialistas que nos han aportado y guiado desde su experiencia y trabajo para nuestro proyecto. También se creó un catastro para educación superior en toda la región de Valparaíso, con la cual hemos identificado las necesidades y problemáticas de los y las estudiantes con diversidad funcional. Y bueno, de explicar quiénes somos. Nuestra organización se llama Multidiversos, debido a que somos un equipo formado por distintos profesionales y estudiantes, tanto terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, estudiantes de fonoaudiología, trabajo social y administración. Todos nosotros queremos aportar a la inclusión de la diversidad, y nuestra motivación principal es fomentar una sociedad inclusiva basada en los derechos humanos de las personas, disminuyendo así las barreras, cambiando el lenguaje y visibilizando situaciones en torno a la diversidad funcional. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que les acabo de decir? Bueno, si no hay ninguna pregunta, me presento. Mi nombre es Kiara González Montoya, soy estudiante de trabajo social y soy presidenta y una de las fundadoras de la organización Multidiversos. Yo les voy a hablar un poco sobre la diversidad funcional como tal y cómo hemos llegado al término de diversidad funcional, porque es importante, entre otras cosas. Entonces, primeramente voy a apagar la cámara por el tema del internet. Y bueno, saben, cualquier duda pueden ir escribiendo en el chat y nuestra monitora les va a dar la palabra. Ya, primeramente tenemos que entender, para entender la diversidad funcional, tenemos que saber sobre los modelos que históricamente hablan sobre la diversidad funcional. El primero es el modelo de la prescindencia. El modelo de la prescindencia está remontado en la antigua Grecia y Roma. Este modelo explica los orígenes de la diversidad funcional a través de nociones religiosas y excluye a las personas con diversidad funcional de la sociedad a través de políticas eugenésicas o de marginación. Por ejemplo, antiguamente en Grecia había una costumbre espartana que todos los niños que eran declarados como anormales por el Consejo de Ancianos eran arrojados desde un monte, tal como le explica la imagen. El siguiente modelo es el modelo rehabilitador o médico. Este modelo es original del siglo XX. En este modelo se empieza a utilizar el término de discapacidad. Este modelo lo que busca es explicar la diversidad funcional a través de nociones científicas. Entonces, lo que hace este modelo es plantear una posibilidad de normalización de las personas con diversidad funcional a través de la rehabilitación. Acá se enfoca la diversidad funcional como un problema personal. Entonces, esto, según este modelo, es causado por algún traumatismo, alguna enfermedad, algún trastorno, algo provocado directamente por la salud, y por lo tanto requiere alguna asistencia médica, algún tratamiento
que pueda rehabilitar a la persona para poder insertarla en la sociedad. El siguiente modelo es el modelo social. El modelo social es usado en la actualidad y utiliza el término de persona en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque entiende a la diversidad funcional como un fenómeno social y señala que todas las limitaciones no provienen de la persona como lo señalaba el modelo anterior, sino que provienen de la sociedad. ¿Por qué? Porque dice que la sociedad no está, o sea, la sociedad falla en prestar los servicios adecuados para que estas personas que tienen diversidad funcional puedan tener los mismos derechos. Entonces, señala que la solución tiene que venir directamente desde la acción social y desde la responsabilidad colectiva. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ana Luisa pide la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería consultar respecto a modelos, digamos, siendo esta como el modelo histórico desde Grecia, que tú nombras, digamos, como el tema de los espartanos, cuando tiraron a las personas por el barranco, etcétera, las personas con capacidades distintas. Desde Grecia saltamos como al siglo XX, entre medio, digamos, ¿con qué modelo se operaba? Digamos, ¿con cuál se trabajaba? ¿Hubo algún modelo o definitivamente saltamos de esa situación al siglo XX y nada más? Mire, la verdad es que los modelos que han trabajado o han estudiado la diversidad funcional solamente son estos, que es el modelo de la prescindencia, que es bastante antiguo, y de ahí nos saltamos al modelo rehabilitador, que se interesó por rehabilitar a las personas con diversidad funcional, y de ahí al modelo social, que es el actual. No hay un modelo entre medio que se haya preocupado por las personas con diversidad funcional. Ah, perfecto. O sea, 2000 años y no hubo nada hasta ahora. Perfecto, sí. me queda claro. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a continuar. Entonces, ahora a los que nos convoca, el modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad es un modelo postulado por Javier Romanach y Agustina Palacios en el año 2008. Javier Romanach es un activista social, humanista e inventor español. Y Agustina Palacios era una coordinadora de la sección de discapacidad sobre la igualdad y no discriminación de la cátedra Norberto Bobbio en el Instituto de Derechos Humanos, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Este modelo postula 3 cambios fundamentales. El primero tiene que ver con erradicar la capacidad como un indicador para el colectivo y sustituirlo por la dignidad. El segundo tiene que ver con reivindicar el valor de la diversidad humana y la participación en esta diversidad del colectivo de personas con diversidad funcional. Y el tercero tiene que ver con propugnar un cambio de terminología, o sea, cambiar personas con discapacidad por personas discriminadas por su diversidad funcional, o más breve, personas con diversidad funcional. Vamos a ir punto por punto. El primero, erradicar la capacidad como indicador. ¿Por qué? Actualmente la OMS utiliza la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Esta clasificación tiene como objetivo principal proporcionar un lenguaje unificado que sirva como referencia para la descripción de la salud y de los estados que tengan relación con ella. Entonces, para poder comprender mejor esto, tenemos que saber qué entiende la CIF con los siguientes términos. Primeramente, tenemos deficiencias. Deficiencias, la CIF lo entiende como aquellos problemas en las funciones o estructuras corporales,
ya sea una desviación o alguna pérdida. Actividad la entiende como la realización de una tarea o una acción por parte de algún individuo. Participación la entiende como el acto de involucrarse en alguna situación vital. Limitaciones en la actividad la entiende como las dificultades que puede tener este individuo para el desempeño o la realización de alguna actividad. Restricción en la participación la entiende como los problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Y factores ambientales lo entiende como el ambiente físico, social o actitudinal en que están insertas las personas que viven y conducen su vida. Entonces, la CIF organiza la información en dos partes. La primera es el funcionamiento y discapacidad. La segunda tiene relación con los factores contextuales. A su vez, estas dos partes se subdividen en dos partes. La primera, que es el componente de funcionamiento y discapacidad, se subdivide en cuerpo. Cuerpo se refiere a todas las funciones y estructuras corporales que tenemos las personas. Con funciones corporales se refiere a todas las funciones fisiológicas y psicológicas que podemos tener en nuestros sistemas corporales. Y estructuras corporales son todas aquellas partes de nuestro cuerpo, ya sean órganos, extremidades, todos sus componentes. La segunda se refiere a las actividades y la participación. Como actividad, como lo habíamos dicho anteriormente, se refiere a la realización de una acción, y a participación se refiere al acto de implicarse en una situación vital. La segunda división de la CIF son los factores contextuales, y esta se divide en dos: los factores ambientales, que tienen que ver con el entorno inmediato y social, y los factores personales, que incluyen todas las características de las personas y sus estilos de vida. Esto es muy subjetivo porque cada persona tiene un estilo de vida diferente, tienen características diferentes, por lo tanto la CIF se enfoca principalmente en los factores ambientales y en lo que hablábamos anteriormente de cuerpo, actividades y participación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como la interacción entre los estados de salud y los factores contextuales, o sea, lo que hablamos anteriormente, entre enfermedades, trastornos, lesiones, traumas y los factores contextuales que tienen relación directamente con su entorno. Entonces, para entenderlo mejor, acá les traemos una tablita. Esta tablita está sacada de la CIF y nos vamos a enfocar en la parte de acá abajo. ¿Qué pasa cuando nuestras funciones y estructuras corporales están en perfecto estado, como podríamos decirlo, como la CIF lo propone? Se produce una integridad funcional y estructural. Lo mismo con las actividades y participación. Cuando están en perfecto estado, hay una actividad y participación plena. Pero cuando no lo hay, en la parte de funciones y estructuras corporales tenemos una deficiencia. Y en la parte de actividad y participación tenemos una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Con los factores ambientales, tenemos que si existen estos factores ambientales, hay facilitadores, y si no existen, hay barreras o obstáculos. Y en los factores personales, al ser tan subjetivos, porque dependen de cada persona, la CIF no lo contempla. Entonces, antes de irnos a las preguntas, el modelo de la diversidad quiere sacar la capacidad como un indicador para un colectivo. Y eso es debido a que actualmente la OMS define a las personas con diversidad funcional como que tienen una discapacidad debido a esto, a esta clasificación. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Continuemos. El segundo punto tiene que ver, o lo otro que quiere modificar este modelo
es reivindicar el valor de la diversidad humana y la participación de la diversidad en nuestro colectivo. ¿Por qué? Porque las sociedades son imperfectas, pero tienen un modelo de perfección. Y todas aquellas personas intentan entrar en este modelo de perfección. Y este modelo de perfección es quien define cómo debemos ser física, sensorial o psicológicamente. Y además define las reglas del funcionamiento social. Entonces, esto es lo que define la normalidad. Lo que la mayoría hace es lo normal, es lo que entra dentro de este modelo de cómo debemos funcionar. Por esto mismo es que todos los intentos de desplazar el problema, entre muchas comillas, completamente a la persona, como lo hacía el modelo médico, o completamente a la sociedad, como lo hace el modelo actual, que es el modelo social, no tiene mucho éxito. Entonces, tenemos que entender que las personas con diversidad funcional sí son diferentes, pero son diferentes biofísicamente. Y esta sociedad, debido a las condiciones en las que se maneja, las que funciona la sociedad, hace que las personas tengamos que realizar las mismas tareas o funciones, pero de maneras diferentes. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. El primero, tenemos a una mujer en silla de ruedas y tenemos a un niño. ¿Qué pasa? Ambos se movilizan, o sea, su función, que es desplazarse, es la misma, pero lo hacen de maneras diferentes. Al igual que las personas sordas, que se comunican a través de la lengua de señas, y las personas que no lo son, que se comunican a través del habla. Entonces, la diversidad funcional lo que plantea es que nos ajustamos a una realidad en que la persona funciona de manera diferente a la mayoría de la sociedad. Entonces, este término lo que considera es que hay una diferencia, o sea, considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías por esa diferencia, porque nunca la tiene en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la diversidad funcional es parte de la diversidad humana. Todos y todas somos diferentes. Entonces, este modelo lo que busca es una plena dignidad. Y esta plena dignidad implica que se le dé el mismo valor y los mismos derechos a todas las personas independiente de su diversidad. Ya sea diversidad funcional como diversidad sexual, diversidad religiosa, diversidad étnica, racial, etc. ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. El tercer cambio que propone este modelo es el cambio de terminología. Propone sustituir el persona con discapacidad por personas discriminadas por su diversidad funcional, o más corto, personas con diversidad funcional. ¿Por qué? Históricamente hemos intentado denominar a las personas con diversidad funcional y hemos utilizado términos peyorativos. Por ejemplo, minusvalía, invalidez, retraso, postrado, anormal, discapacitado, persona con capacidades diferentes o necesidades especiales, lisiado, paralítico, entre otros. Por favor, no digan esos términos, son peyorativos y son limitantes para la persona. Les vamos a dar un ejemplo actual. Actualmente, uno de los términos que más se utiliza es invalidez. E incluso está en la ley. ¿A qué me refiero con esto? El decreto 3500 y la ley 18.964, que viene a modificar el decreto 3500, definen el sistema de pensiones y las pensiones como tal. Dentro de esas pensiones están las pensiones para las personas con diversidad funcional. Y en el artículo 4 señala: tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que bla, bla, bla. Entonces, la ley aún actualmente utiliza el término de invalidez, a pesar de que el término invalidez está asociado a nulo o de ningún valor,
donde in es un prefijo negativo que expresa el valor contrario a la palabra que acompaña a este in, y bueno, es acompañado por validez, que según la RAE es firme, subsistente o que vale o debe valer legalmente. Es un término súper limitante. Otro término que es limitante y que aún lo utilizamos es discapacidad. Discapacidad está relacionado con la falta de capacidades. Dis es un prefijo que significa dificultad o anomalía, y capacidad es la cualidad de ser capaz, o lo que significa apto, con talento, o cualidades para algo. Entonces, también es un término muy limitante para las personas. Es por esto que el modelo de la diversidad lo que hace es entender que el lenguaje produce, modifica y orienta el pensamiento. El lenguaje crea realidades, ¿ya? Entonces, este modelo lo que plantea es una nueva visión social del colectivo de las personas con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque los términos que se utilizaban anteriormente contenían palabras como déficit, limitaciones, restricciones, barreras, discapacidad, entre otras. Aquí va el persona con. El persona con va a realzar o reforzar el concepto de que somos personas. Y al ser personas tenemos una dignidad inherente a nuestra esencia de ser humanos. ¿Por qué? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y lo que queremos reforzar aquí es que dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es lo que señala el modelo. Entonces, Palacios y Romanach postulan el término personas discriminadas por su diversidad funcional, o más corto, personas con diversidad funcional, debido a que la discriminación no es percibida por la sociedad o incluso muchas veces no es percibida por las personas que integran este colectivo. Entonces se intenta realzar la existencia de la discriminación porque es realmente la discriminación y no la diversidad funcional la que les delimita la pertenencia al colectivo de las personas con diversidad funcional. ¿Cómo esto? Un ejemplo. Una persona que tiene miopía tiene ojos que funcionan de manera diferente, por lo tanto sí tiene una diversidad funcional, pero existen soluciones socialmente aceptadas como los lentes ópticos y por lo tanto no sufre ninguna discriminación por su diferencia. Y gracias a que no sufre ninguna discriminación por su diferencia, no forma parte del colectivo denominado como personas con diversidad funcional. El segundo cambio de terminología que postula Romanach y Palacios es el término deficiencia, sustituirlo por diferencia orgánica o diferencia funcional. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar toda la carga negativa de las palabras que aluden a las personas como tal. Y por último, Romanach postula la libertad. Es un término inventado que significa dignidad y libertad en la diversidad. Es un ideal que plantea que todas las personas tenemos plena dignidad. Tenemos dignidad, tenemos los mismos derechos, tenemos la libertad, a pesar de nuestra diversidad. Todos y todas somos diferentes. Entonces, no es importante la diversidad a la que tú pertenezcas, ya sea diversidad sexual, diversidad funcional, religiosa, racial, de edad, étnica, la que sea. Todas las personas tienen los mismos derechos, merecemos la misma dignidad, el mismo trato, tenemos la misma libertad. Entonces, por eso Romanach postula la libertad. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Entonces, continúo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Lamosa.
y soy estudiante de terapia ocupacional. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera es, según su punto de vista, ¿qué es lo que hay que reforzar y o incorporar para lograr una inclusión en la sociedad? Esta pregunta va dirigida a entender desde su experiencia qué es lo que falta para lograr una plena inclusión en la sociedad. María Montserrat pide la palabra. Hola, gracias. Primero, agradecerles por esta oportunidad de conversar de este tema que igual siento que está muy invisibilizado en la sociedad. Y de hecho, esto es lo que habría que reforzar, que de verdad no sea un tema que dé vergüenza hablar y que se busquen soluciones para poder que no hayan diferencias sin importar el tipo de diversidad que exista. El lenguaje también hay que cambiar, ¿cómo decirlo? Es que, como ustedes plantean y como yo también pienso, el lenguaje crea realidades y estamos tan asustados quizás a veces incluso de preguntar de cómo podemos decir las cosas, que muchas personas no tienen idea de cómo poder ocupar estos términos sin que sea peyorativo para las personas y que se sientan excluidas. Sí o sí hay que cambiar eso. Gracias, María, por tu aporte. Marlene. Hola, hola. Bueno, casi buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar compartiendo. Muchas gracias a Kiara por la invitación. Y bueno, felicitarlas por esta organización. La verdad es que la pregunta es bastante amplia. Yo trabajo en una institución pública y hace mucho tiempo que el tema de la inclusión, de poder tratar mejor a lo que son las personas con esta diversidad funcional en todos sus aspectos, ha sido un tema en el sector público. Pero lamentablemente no hay políticas de carácter social que involucren a la mayoría de los servicios en esta temática, puesto que es una temática desde el punto de vista de años, como decía Anita, y preguntaba desde hace cuánto tiempo que estamos, ¿no es cierto?, trabajando en esta área. Yo estuve un poco viendo la historia y recién, por ejemplo, en el año 1970 aparece el cotolengo en Chile, y antes del año 70 solamente estaba dedicado a la caridad y a la beneficencia en pos de atender a las personas con algún grado de diversidad funcional. Es así como recién en el año 1852 se crea esta casa de orate, que eso sí que tenía un término bastante peyorativo, ¿verdad? Y recién después, a mediados del siglo, a principios del siglo XX, por ahí por el año 1920, comienzan, ¿no es cierto?, a instalarse ya las organizaciones que tienen que ver un poquito más con el tema de las pensiones, en pos de ir hacia estas personas con esta discapacidad. Ahora bien, yo pertenezco a una institución que es IPS, que tiene el tema de las pensiones. Entonces, cuando hablaban de que hay que cambiar el lenguaje, puesto que el lenguaje efectivamente crea realidades, va a ser bien difícil en algunos aspectos el poder llegar a cambiar, por ejemplo, estos términos que están instituidos desde la década de 1920, como lo es la invalidez.
puesto que les voy a dar un dato. Con el acuerdo de unión civil, incluso, se pudo modificar ciertos decretos de ley, como el 3500, pero no así las leyes como de accidentes del trabajo y las leyes de las cajas antiguas. Por lo tanto, veo muy difícil el poder modificar el decreto ley y poder modificar las otras leyes, ¿ya? Es difícil, pero no imposible. Pero más que nada, yo creo que la acción tiene que ir a visibilizar el tema y tiene que ir también al trato que deben dar los funcionarios públicos, ¿ya?, a las personas que van en pos de buscar algún beneficio o algún tipo de orientación. Y no solamente a los funcionarios públicos como administrativos, sino que a los mismos profesionales que trabajamos en las instituciones y que atendemos a las personas con la diversidad funcional. Yo creo que es poco lo que se ha hecho, porque lamentablemente los temas son tomados de acuerdo al gobierno que esté de turno. No existe una política social que se determine, por ejemplo, el trabajar año a año o que se entreguen los presupuestos para. Y en eso yo pienso que es donde estamos al debe con muchas personas que en estos momentos necesitan la orientación. Por lo tanto, creo que esta forma que ustedes han tenido de ver la temática y analizarla y exponerla al público, faltan este tipo de acciones para poder visibilizar y poder dar dignidad a las personas. Yo les podría hablar de lo que es el abuso previsional, en el tema de las pensiones, sobre todo en lo que está pasando, por ejemplo, con los subsidios de discapacidad, lo que está pasando con estas pensiones, que no le va a gustar a Kiara, pero las pensiones de invalidez, ¿no es cierto?, que se entregan. Existe, ¿no es cierto?, un abuso patrimonial y también un sesgo en la gente que no la dejan actuar, no la dejan el poder ir a cobrar sus propias pensiones y inmediatamente les van negando esta capacidad también de poder decidir. Sé que hay mucha gente que quiere hablar, así que dejo hasta ahí esta pequeña intervención. Muchas gracias. Gracias, Marlene, por tu aporte. Vamos con Jennifer Silva, que pide la palabra. Hola, buenas noches a todas, todos, todes. En primera instancia, agradecer igual la actividad que están realizando porque es muy necesaria debido a la constante discriminación que la sociedad en sí ha dejado que ciertas situaciones, ya sea por ignorancia, ya sea por poder y cosas así, recaen en las personas con diversidad funcional. Así que agradezco mucho esta instancia y esta organización que se creó y estar hoy día participando de esta actividad. Respondiendo un poco a la pregunta y concordando con las palabras de la profe Marlene, claro, es muy diversa, hay muchas cosas que hay que reforzar, muchas cosas que hay que crear, pero yo creo que una de las más importantes es el tema de la conciencia social. Y para crear esa conciencia social, creo que instancias como estas, que apelan a la educación, por así decir, integral, es algo fundamental, porque si bien no se sabe cómo se puede tratar, cómo se le puede decir, cómo se puede interactuar con personas con diversidad funcional cuando uno no tiene como la experiencia personal o a alguien cercano, instancias como estas, ojalá instauradas en el sistema educacional como base, para no ridiculizar a las personas que tienen esta, por así decir, condición, y de ahí en adelante, o sea, instaurarlo en en todos los servicios públicos, en la televisión, por ejemplo. No sé, siempre yo veo las publicidades o cosas así, es como, pucha, ¿por qué no está integrado siempre el lenguaje de la lengua de señas? Es como, si uno quisiera ser realmente como
integrar a toda la sociedad, por último, por el fin comercial de que te compren un producto, ni siquiera para ese tipo de cosas está pensado la diversidad. Entonces yo creo que un primer esfuerzo que debería hacer desde el Estado, desde en este caso los gobiernos, es invertir en educación, en una educación integral. Eso. Gracias, Jennifer, por tu intervención. Vamos con Sebastián, que pidió la palabra. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Y bueno, creo que todos los que hablaron anterior a mí dieron un poco de mis ideas. Estamos todos de acuerdo en eso, yo creo. Pero viéndolo desde el ámbito, desde mi área laboral, que es la educación, yo trabajo en dos realidades muy distintas en colegios, que son muy distintos. Pero creo que lo principal en ese sentido es crear la conciencia y fomentar esta conciencia de inclusión, eh, partiendo de la base de los niños, de los más pequeños. Podemos darnos cuenta que uno cuando hay algún tipo de dificultad en el aula o en los espacios comunes de los colegios, y donde se actúa mal o se interactúa mal entre dos menores de edad, muchas veces uno al entrevistarse con los papás se puede dar cuenta de dónde el eje que puede hacer como cambiar esta sociedad son las nuevas generaciones, totalmente. Y también ahí mencionaban el lenguaje que crea realidad, eso también. El cómo nos comunicamos, cómo nos referimos a los demás. Podemos ser muy buenos profesionales en el área de la inclusión, pero aún así tenemos algunos sesgos que vamos conservando tal vez de nuestra educación, de nuestras costumbres, de esta sociedad discriminadora y no respetadora de los derechos de los demás. Podemos ver también mucha gente que lucha por los derechos sociales, pero a lo mejor en la intimidad tiene también sus resquemores frente a estos temas. Y básicamente es falta de estas instancias como las que están haciendo ustedes, de conversar, de respetar las opiniones de los demás, de generar conciencia, falta de políticas públicas. También comentaban ahí el tema de las pensiones de invalidez, también hay un abuso, te están dando un beneficio a lo mejor, pero te están quitando un derecho tuyo de ir a decidir sobre alguna cosa, ir a cobrar tu pensión, un sinfín de situaciones. Pero lo más importante yo creo es sembrar esta semilla en las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por tu intervención. Vamos con Clau, la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Aló? Allá. Hola, mi nombre es Claudia, yo soy kinesióloga de profesión y trabajo hace años ya ligada a la discapacidad por el área de la salud. Yo actualmente soy directora de salud de Cotolengo Quintero, por ahí escuché que alguien habló de Cotolengo, una de las instituciones principales en Chile que se ha enfocado en poder darle como sujeto de derecho a personas con discapacidad, sobre todo desde el punto de vista mental, que es como las que están, entre comillas, más abandonadas y con menos visibilización, ¿ya? Desde el punto de vista de la salud, creo que el principal problema ha sido siempre la falta del área profesional, de cómo abordar este tipo de personas. Yo siempre he visto situación de discapacidad, ahora con ustedes realmente cambia el concepto de diversidad funcional, pero en nuestro continuo a trabajar siempre hablamos de personas con diversidad funcional, es como el término general que se plantea en salud, ¿ya? Claramente sirve este tipo de intervenciones porque también nos aclara terminologías que no estamos acostumbrados a manejar. Pero sí, creo que concuerdo con varios de los que ustedes han hablado, que lo principal es poder crear bases desde el área de educación, sobre todo a los profesionales en las universidades, plantearle estos temas que son tan importantes y que los enseñen a cómo abordar este tipo de personas, ¿ya? En este caso, usuarios o pacientes, ya que hay muchos profesionales que les da miedo y no saben cómo abordarlos, y en ese no saber cómo abordarlos, tienen una atención que no es la mejor, generalmente tienen poco tipo de atención médica, cuesta mucho que existan doctores que se dediquen realmente en la diversa especialidad a ver a estos pacientes,
suelen ser pacientes que pasan de un doctor a otro porque nadie crea un diagnóstico, y eso conlleva también mucha dificultad, incluso en algo tan simple como el tema de las pensiones. Como hablaban también por ahí, las pensiones, tengo que tener un diagnóstico claro para una pensión, y a veces cuesta hacer un diagnóstico porque los especialistas no quieren o no saben realmente cómo hablar de este tipo de personas. Eso. Muchas gracias, Clau. Vamos con Cecilia. Bien, buenas tardes, yo soy Cecilia Porto, soy profesora de la Universidad del Paraíso. Agradezco a Kiara la invitación. Kiara es una destacadísima alumna que ha participado conmigo en mis cursos y me ha apoyado mucho también en mi labor académica, así que estoy muy agradecida de ella. Yo estaba viendo, ¿cierto?, a propósito de esta pregunta y estaba reflexionando, ¿cierto?, inclusión versus exclusión. Perdón, no escuché. Bueno, estaba, como les decía, reflexionando entre inclusión, exclusión y también discriminación, ¿ya? Y ahí me sumo a las palabras que decía Marlene a propósito de los gobiernos de turno, los énfasis, ¿cierto?, que tienen que ver con inclusión y con exclusión de grupos, ¿cierto?, que son vulnerables en el ejercicio de sus derechos y que no debieran ser temas, ¿cierto?, que pasen por los gobiernos, sino que debieran ser temas país. Y uno de ellos para mí es la infancia, a propósito de los niños y niñas, ¿cierto?, que están en el Sename, cómo son, ¿cierto?, excluidos de posibilidades reales de desarrollo a propósito de los recursos con los que se cuenta. Nosotros tenemos un sistema de subvenciones que no es igual para los niños infractores de ley que para los niños, ¿cierto?, que están en el ámbito de la prevención y la protección, donde la subvención es muy baja y es muy poco lo que se puede hacer de manera eficaz y eficiente. Por lo tanto, ahí estos niños sufren desde el Estado una discriminación, ¿cierto?, que atenta contra su inclusión y los mantiene más bien excluidos, porque lo que se les da es lo mínimo, ¿ya? Como para que subsistan y no generen un gasto al Estado, pero no se les da para que sean incluidos, ¿ya? Sino que siempre se mantienen en el segmento de exclusión, en el segmento de pobreza, en el segmento de familias multiproblemáticas. También creo que un factor que nosotros debemos atacar para evitar, ¿cierto?, estos problemas de exclusión y mantener la inclusión son los estereotipos. Y dentro de los estereotipos, ¿cierto?, creo que los estereotipos de género son uno de los principales que afectan a las personas para que se excluyan. En un ramo que yo tengo en la Escuela de Derecho, en la Universidad del Paraíso, que tiene que ver con cómo influyen los estereotipos de género en la vulneración de derechos en la infancia, analizábamos, por ejemplo, el discurso de los padres, a propósito, ¿cierto?, padres y madres, respecto de los hijos homosexuales. Y los padres y madres más progresistas señalan, bueno, si es gay, no importa, lo voy a querer igual. Y creen que con ese discurso, ¿cierto?, estamos en la inclusión. Y la verdad, fíjense que eso es aceptación, pero tiene que ver con exclusión, porque en el fondo el mensaje que subyace ahí es que ojalá no seas así, pero si ya no hay otra posibilidad, bueno, me resigno. Y eso también genera, ¿cierto?, una exclusión social, una culpa, ¿cierto?, que sienten las personas de decepcionar a las, en este caso, ¿cierto?, a los progenitores, a propósito de cumplir con estereotipos. Yo creo que ese también es un factor relevante que atenta contra la inclusión, tiene que ver con la exclusión y tiene que ver con esa exclusión que siempre obedece a factores discriminatorios, ¿cierto?, arbitrarios. Eso quería aportar. Muchas gracias, Cecilia, por tu aporte. Y Camila pidió la palabra. Hola, soy Camila, estudio trabajo social. Querer también felicitar la instancia que estamos ahora viviendo, encuentro que es súper bueno. Y acaba la respuesta, que también va ligada a lo que acabo de decir, es que yo creo profundamente en la educación, el motor que tiene eso, la importancia que tiene eso en una sociedad, en las familias, en las comunidades. Pero también creo que es súper importante el rol que uno tiene en esta sociedad, en una familia. Creo que nosotros tenemos que ser también un rol activo en nuestro propio conocimiento, cuando adquirimos conocimiento. Y es por eso que esta instancia es sumamente importante. No solamente las personas que trabajan con otras personas, sino
sino a cualquier profesional. Creo que también hay que tomarle el peso cuando nosotros ejercemos. Acá nosotros varios somos estudiantes. Creo que hay que tomarle el peso a cómo nosotros nos referimos, porque el lenguaje sí crea realidades. Entonces, creo que es un llamado a tomarle el peso a cómo nos expresamos, y no solamente verbalmente, sino corporalmente, y a informarnos, a educarnos, ser partícipes de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia educación, para poder lograr cambios y de profundidad. Entonces, eso, gracias por la instancia, ojalá que continúen, feliz de participar, y eso, muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias a todos y a todas por participar. Bueno, la segunda pregunta tiene relación con qué opinan sobre la invisibilización y la falta de información sobre las personas con diversidad funcional en la sociedad. Y si han vivido o vivenciado alguna situación donde no sepan cómo reaccionar debido a la falta de información. ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? ¿Han vivido alguna situación donde no hayan sabido cómo reaccionar debido a la falta de información que hay en la sociedad? Cecilia pide la palabra. Sí, yo quisiera plantear la invisibilización tiene que ver con las metas exitistas. Pareciera ser que las personas con diversidad funcional, ¿cierto? Como que no son las estadísticas más deseadas. Entonces muchas veces, ¿cierto? No se reconoce esta condición o esta característica o esta realidad de una persona. Entonces se le invisibiliza, ¿cierto? Para no asumir que hay que hacerse cargo y que tenemos que ocuparnos y preocuparnos, ¿cierto?, de las personas. Ahora, yo creo que en mi caso, ¿cierto? Por falta de información no me ha tocado no saber qué hacer, ¿cierto? En cómo tratar a una persona, porque las personas en realidad requieren, merecen y necesitan un trato igualitario. Por lo tanto, nosotros, por lo menos yo lo veo como profesional, ¿cierto? Desde el punto de vista tanto del derecho como desde el punto de vista del trabajo social y también como docente. Uno no tiene, ¿cierto? Una situación de trato distinto, sino que el trato inclusivo yo creo que tiene que ver con que nosotros generemos patrones relacionales igualitarios, equitativos, ¿cierto? Y bien tratantes. Yo tengo un alumno en otra casa de estudios que es no vidente. Entonces él dice que muchas veces ha escuchado que le dicen el cieguito, y la gente lo dice bajo, porque dice, él me dice a mí, profesora, porque la gente cree que uno además de ser no vidente es sordo. Entonces la gente como que trata de tratar bien o trata de tratar mejor, pero discrimina, porque tiene un sesgo, ¿cierto?, de un trato que no es igualitario. Eso quisiera aportar yo. Gracias. Marlene pide la palabra. Marlene. Sí, yo quería compartir, no es tanto de no saber hacer, sino que hay una población que está definida desde los 18 a los 60 años, la cual no sabemos qué hacer con esta población que tiene algún tipo de diversidad funcional de carácter psíquica, más bien psiquiátrica. Es la familia la que llega, ¿no es cierto?, a nosotros a pedirnos alguna orientación porque ya no pueden vivir con esta persona. Pero en estos momentos no existen hogares que tiendan a albergar a estas personas que tienen esta diversidad funcional y que hacen que la familia no pueda estar con ellos. Puesto que de los 18 años a los 60 años no hay instituciones.
salvo, ¿no es cierto?, honrosas excepciones como el pequeño cotelengo, pero siempre es hasta los 18. Pero ¿qué pasa después? Y ese yo pienso que es una realidad y una problemática social bastante fuerte que ocurre en nuestro país, y que la verdad es que no tenemos cómo hacer que estas personas puedan recibir los cuidados necesarios o estén en algunos centros especialmente para que los acojan y puedan estar como personas dignas. Esa es una falla, una inexistencia en la política pública que en estos momentos está pasando en Chile. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias, Marlene. Clau pide la palabra. Sí, responder un poco a la interrogante que se planteó recién con respecto a este grupo de población entre los 18 y 59 años, como decían recién. Bueno, contarles que desde el año pasado Senadis se hizo cargo de este tipo de población, y en la actualidad instituciones como Cotolengo tenemos personas con discapacidad, diversidad funcional mayor de 18 años, ¿ya? De hecho, el Cotolengo Quintero solamente se especializó en adultos con diversidad funcional desde el punto de vista físico-mental. Por lo tanto, es algo que se está abordando. Está como plan piloto todavía, están recién comenzando los centros, pero ya se vio esta problemática nacional y se está tratando de abordar, ¿ya? Lo que suele pasar en este momento, sí, es que hay muchas personas adultas con diversidad funcional que están descompensados debido a que pasaron mucho tiempo con familias que no dieron tratamiento médico como correspondía, y esa en la actualidad son los casos más complejos que tienen que, en primera instancia, compensarse, ya sea en hospitales o en psiquiátricos, para poder después pasar a una residencia a larga estadía como son los cotoleños. Por lo tanto, es algo que sí se está abordando lentamente, pero comenzó. Desde agosto del año pasado, por si acaso, para poder aclarar un poco ese punto. Y referente a la pregunta, más allá de no saber cómo abordar de repente a este tipo de personas, yo creo que el principal problema desde el punto de vista de salud, volviendo a la orden diaria, es que la diversidad funcional se ve mucho desde el punto de vista físico y no psíquico. Por lo tanto, están mucho más acostumbrados a ver los médicos a una persona en silla de ruedas que a lo mejor una persona con autismo. Y eso es lo que yo creo que falta principalmente, poder abordar ese tipo de discapacidad, que todavía no están las competencias o no se sabe bien cómo abordarlas. Eso, gracias. Yo quería un poco debatirle a Claudia, en el sentido que tú me dices que hay un plan piloto en este momento. El problema es que hemos pasado desde el año 70, cuando está el pequeño Cotelengo, hasta ahora han pasado 50 años, Claudia, 50 años donde no hubo ningún plan piloto. Y lamentablemente, claro, y lamentablemente estos hogares que tú me estás hablando recién comienzan a aparecer. Y en la cantidad de personas que yo tengo en mi oficina al año que están necesitando esto, supera en gran medida, te diré yo, ¿no es cierto?, lo que puede tener la capacidad Cotelengo. Yo sé que es algo muy bueno, una idea, pero encuentro que estamos al debe, y hay que ver también lo que pasa con las personas en situación de calle. O sea, en nuestro país hay muchas cosas donde tenemos realmente que estar, ¿no es cierto?, colocando a las personas en el sitial situación. Sabemos qué hacer, porque en estos momentos no existe una política, yo vuelvo a insistir, no existe una política pública que se haga cargo de los problemas que actualmente está pasando con esta diversidad funcional, y sobre todo, como tú lo has dicho, diversidad funcional desde el punto de vista psíquico, porque siempre nos vamos a la parte, ¿no es cierto?, física, pero no a la psíquica. Eso es. Para poder completar un poco lo que tú me estás planteando, te encuentro toda la razón. Claramente algo que
por mucho tiempo se taparon los ojos y no se trataron de abordar o políticas públicas para ese tipo de población. Siempre se enfocaba en las personas psíquicas, pero menores de 18 años, que en ese tiempo dependían de Sename, ni siquiera de Sename, de Sename. Entonces, por lo menos ya se partió. Ahora, también tamaños luz, porque generalmente, por lo menos Cotolengo, por ejemplo, llegaron pequeños, pero fueron creciendo. Por lo tanto, nuestra población actual, la mayoría tiene mayor de 18 años, ingresaron hace 20, 25 años. Por lo tanto, se abrió este plan piloto, como te explicaba yo, pero en el fondo con la población ya existente. Se abrieron muy pocos cupos para gente nueva. Claro. Entonces, al final, claro, que por lo menos ya se está abordando el tema, ya se está visibilizando, ya se sabe que es un problema y algo que hay que resolver, porque este tipo de personas no pueden pasar generalmente que vivían con sus padres fallecían y quedaban a la deriva. Entonces, por lo menos es lo que se está viendo, lento y tardíamente, pero se está viendo. Ok. Muchas gracias. Vamos a pasar a Joyce, que pidió la palabra. Joyce. Hola. Hola a todos y a todas. Bueno, yo me vengo a sumar a las palabras de la gran mayoría que está aquí y, bueno, aportar que esta invisibilización no solo se da a las personas, sino que la misma sociedad te va excluyendo. No es una sociedad amigable como se construye, al pesar que existen normas, como poner, no sé cómo se llaman, pero para las personas que andan en silla de ruedas, pero aún así te va excluyendo, porque pensaba, ahora nosotros estamos en confinamiento, pero quizás estas personas ya se quedan en sus casas por no poder salir, porque no es una sociedad amigable con la diversidad, sino es una sociedad que se construye para una población activa que pueda desarrollarse. Solo eso. Gracias. Gracias, Joyce. Karina solicita la palabra. ¿Karina? Sí, acá. Hola, hola Hola. a todos. Gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar escuchando esta temática que están abordando ustedes, que es muy importante. En relación a la pregunta anterior, que quería hacer como un enlace con la primera pregunta acá sobre la invisibilización de las personas con diversidad funcional. Yo creo que junto con lo que decía un joven antes, que es compañero de trabajo mío, es súper importante abordar este tema desde la niñez, específicamente creo yo en el colegio. Yo trabajo también en colegio. Y nosotros, nuestra labor como profes es preparar a los chiquillos para insertarse, ¿cierto?, en la sociedad. Y el colegio viene siendo como una mini sociedad. Es casi como un ensayo para prepararse a lo que tú vas a vivir afuera. Entonces, si tú preparas a los niños pequeños, viendo el tema de la diversidad funcional, que para muchos es algo extraño, para muchos anormal, tú tienes que esto integrarlo de manera normal, o sea, esto es lo que nosotros vivimos, es parte nuestra. Como decían anteriormente, somos todos diversos. Y en la medida que uno trabaje de esa manera en los colegios, yo pienso que de a poco se iría arreglando este tema en el sentido de que no haya personas que se sientan discriminadas, tampoco nosotros discriminemos. A veces una palabra, una frase maldicha puede generar un problema tremendo en una persona y es muy difícil superarlo. Por otra parte, a los profesores o sea, cuando entramos a la universidad, estudiamos pedagogía, nos enseñan una asignatura específica, los profesores de asignatura. Pero creo que es súper importante que exista dentro de las mallas las asignaturas en estas temáticas de inclusión, del tema de los programas de integración, de todos los diagnósticos asociados que hay. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una escuela de adultos y afortunadamente ahora tenemos programas de integración. Antes no había. Y como profesores de asignatura uno es como que intuye que algo pasa. ¿Qué será lo que tiene esta persona? ¿Por qué es así? ¿Cómo trabajo con esta persona? Y cuando ya llegan los profesionales que saben de todas estas temáticas y nos empiezan a enseñar a nosotros cómo trabajar con los chiquillos,
se nos abre la mente y nos damos cuenta que cuántas veces nos equivocamos, o cómo no supimos hacer bien a lo mejor un diagnóstico, evaluamos de la misma forma a los chiquillos cuando había que evaluar de manera distinta. Yo creo que es súper importante que esto se pueda abordar desde la universidad, no solo con los profesores, sino que todos los profesionales, porque para poder generar una sociedad que no discrimine, ¿ya? Y donde no tengas que encontrarte con situaciones en donde nadie sepa cómo reaccionar, todos debiésemos estar preparados y entender cómo dirigirse a cierto grupo de personas e incluirlo. O sea, a ver, me estoy explicando un poquito mal, pero si todos los profesionales de distintas áreas tienen ya metido en la mente que somos todos distintos, vamos a generar todas las instancias para que todos puedan participar en todas las áreas en las que nosotros trabajemos. Yo creo que haciendo eso avanzaríamos, pero un montón. Yo creo que ese es como mi aporte, y que el programa de integración en los colegios es súper, súper importante. Eso sería, gracias. Muchas gracias, Karina. Ana Luisa pidió la palabra. Sí. Hola, buenas tardes a todos. No sé si saluden antes. Yo en el fondo quiero aportar, digamos, y como tomarme a lo mejor un poco de las palabras de lo que dice Karina o de lo que ha planteado Marlene, Cecilia. Creo que el tema de visibilizar y el tema cultural, yo creo que en realidad es un peso gigante, milenario, digamos, que tenemos los seres humanos encima. Yo creo que el ser humano, si a lo mejor en su esencia tiende a ser, digamos, tender al bien, pero yo creo que culturalmente estamos un poco cargados de ciertos prejuicios y de cierta carga discriminatoria, digamos, generalmente hacia el otro. Solemos no mirar a la persona que vive en el departamento del lado, a veces no sabemos qué pasa con nuestros vecinos, y en eso, digamos, arrastramos también a las personas con diversidad funcional, y somos arrastrados nosotros mismos también de esta apatía o de esto no darnos cuenta, etcétera, porque puede ser una persona cualquiera, digamos, y a lo mejor no necesariamente una persona con diversidad funcional la que esté en una situación a lo mejor compleja o difícil, y muchas personas tampoco la ven, se invisibiliza para el resto. Ahora, yo creo que hoy día, no sé, 2020, hay mucho por hacer, mucho, infinidad, pero estamos mejor que nunca también. O sea, yo creo que esto, por ejemplo, esta instancia, hace 10 años era impensada, hace 20 era inimaginada. No sé, cuando yo estudiaba en la universidad, hace 30 años atrás, cuando entré a estudiar en la universidad, nada de esto existía. O sea, era absolutamente inimaginado estar conversando sobre, en ese tiempo ni siquiera sobre las personas inválidas, que era el concepto que se usaba y que, digamos, legalmente todavía se sigue usando desde el marco referencial. Pero en estos años, en estos últimos años, digamos, yo creo que ha ido creciendo como una bola de nieve, y yo creo que estamos mejor que nunca, aún cuando falta, pero muchísimo por hacer. O sea, yo creo que el camino está en visibilizar lo que ustedes hacen. Yo lo encuentro de un valor increíble, porque además ustedes son uno como profesional ya más viejo, etcétera, pero ustedes son como nueva generación, y cada vez la temática y el respeto por la diversidad funcional, pero el respeto irrestricto por la dignidad de las personas, cada vez está mucho más puesto sobre la mesa, por todos, por las mujeres, por los grupos minoritarios, sexuales, etc. Yo creo que cada vez se va ampliando. Ahora, es cierto, digamos, que falta mucho trecho, y también el tema cultural, y lo que decían hace un rato, el tema del miedo a lo mejor de no querer hablar o de no conversar, lo que planteaba, no sé si Marlene o Sebastián, que decía
que no quieren hablar con el ciego y no saben cómo usar la palabra, no es que a lo mejor quieran usarlo, pero tampoco conocen los conceptos, entonces como para no herir a la persona, no pasar a llevarle, etcétera, muchas veces prefieren no conversar, y no es que no se quieran relacionar, tienen miedo a cómo hacerlo, porque como el lenguaje construye realidad, y está eso también tan inmerso en nuestro bagaje cultural, nos pesa, entonces de repente uno también comete errores. Yo a veces estoy entrevistando a un estudiante, conversando con algún estudiante, y pienso, habré hecho el lenguaje correcto, habré utilizado, pero uno se está haciendo constantemente el análisis de no cometer errores. Ahora, eso, yo de verdad creo que hace 20 años, 30 años, cuando terminó de estudiar en la universidad, eso uno no lo pensaba, digamos, a lo mejor era como mucho más dado. Pero creo que estamos como bien encaminados, creo que el tema cultural pesa, creo que hemos construido los seres humanos una sociedad en general individualista, y eso obviamente repercute con lo que son las personas que viven con una diversidad funcional y con muchas otras situaciones. Tenemos bullying, tenemos estigmas sociales, tenemos pesos culturales, digamos, que a veces son bien difíciles, de clasismo, racismo, digamos, tenemos un montón de situaciones con las cuales estamos lidiando. Pero yo pienso que esta instancia, por ejemplo, da pie para pensar de que estamos mucho mejor encaminados que hace 5, que hace 10, que hace 20 años atrás, y que yo de verdad la felicito, porque en realidad creo que este es el camino, esta es la forma. Así que un abrazo grande y a seguir por la senda. Eso. Gracias, Ana Luisa. Creo que no tenemos más preguntas acerca, o sea, más intervenciones acerca de esta pregunta. Ya. La siguiente pregunta es, bueno, igual ya se ha hablado un poquito, pero ¿cómo se podría lograr un sistema de educación inclusivo en la educación formal? ¿Qué estrategias se pueden implementar también? Hablando de la educación básica, prebásica, media y superior. Karina pidió la palabra. Sí, yo de nuevo. Sí, yo creo que esta va como de la mano con lo que, al menos desde del análisis que yo hago, con partir por la universidad, en la formación de los profesionales, pero de todas las áreas, me refiero yo. Porque si bien hablo de, por ejemplo, de los profesores, todos los profesores tenemos que al menos tener asignaturas que tengan que ver con el tema de la inclusión, las leyes, lo que decía antes una compañera acá de este grupo en relación a algo tan a veces sencillo como poner una plataforma para que puedan ingresar con una silla de ruedas. Esos son términos legales, hay leyes que hay que cumplir respecto a ello y uno tiene que estar al tanto de eso. Ya sea si va a ser en un banco, en un restaurante, todas las personas debiesen saber al menos el mínimo de lo que tienen que cumplir en su respectivo establecimiento. Y como les digo, en colegio, los profesores todos también deberíamos manejar esta información. ¿Y para qué? Para que desde pequeñitos los chicos ya vayan entendiendo que la sociedad se conforma de esta forma. Y no hay nada distinto, o sea, tiene que tomarse como algo totalmente natural, ¿no? O sea, esto ni siquiera más adelante deberíamos tener que conversarlo.
tiene que darse y se tiene que dar de manera natural más adelante. Yo creo que es eso de mi parte, y como sistema, desde la universidad y los profesionales que se forman con los niños en la escuela. Y los programas de integración que, para mí, porque trabajo con programas de integración que son súper importantes. Esa es mi aporte. Gracias, Karina. Ya, ¿y qué consideran que hace falta en la formación de los y las profesionales sobre la diversidad funcional? ¿Cómo o a través de qué estrategias o medios se podría lograr? Esto va como a lo mismo que han estado nombrando, pero si es que hubiese alguna persona que quisiera agregar algo o algún medio o algo así, dejamos abierta la posibilidad. Si no, nos vamos al último. Críticas constructivas. Si es que alguien quiere Karina hablar. había pedido la palabra. No es. Karina había pedido la palabra. Sí, Lo siento. es que tengo el colegio metido en la cabeza, pero yo creo que también serviría mucho, por ejemplo, en los colegios donde, bueno, que son todos los colegios en realidad, que hayan niños con diversidad funcional e invitar a los apoderados, y que en las reuniones de apoderados puedan ellos indicar cómo poder apoyar a sus hijos y al resto de los niños, y de esa manera poder transformar en parte esa escuela que está brindando un tipo de educación. Pueden ser cosas mínimas, a lo mejor modificaciones de acceso al recinto, como en las mismas aulas, algún cambio que haya que hacer, tal vez alguna iluminación especial, algún material especial o distinto que haya que incorporar. Y cuando digo distinto, muchas veces ese material que se ha diseñado para algún niño que tiene alguna dificultad, sirve para todos los estudiantes, y en la medida que uno utilice ese material para todos los estudiantes, no estás haciendo ningún tipo de diferencia. Entonces yo creo que eso se podría incentivar a que se desarrolle más en los colegios, en todo tipo de colegios, desde básica, media y adulto. Eso sería, gracias. Gracias. Le damos la palabra a Clau. Claro, respondiendo un poco a la pregunta anterior, creo que sin duda debería existir un ramo en la universidad que esté enfocado en poder visibilizar estos temas. Siento que el área de salud, nosotros como profesionales que atendemos a personas, deberíamos tener la capacidad de poder saber tratar a personas con diversidad funcional sin sentirnos, incluso en muchos casos pasa que los profesionales se sienten intimidados porque no saben cómo abordarlos. Entonces, algo tan simple como lo que están haciendo ustedes, que exista un ramo o una área de un ramo donde se pueda explicar cosas tan simples como la que ustedes están diciendo, y de esta forma también sacar el estigma que existe sobre las personas con diversidad funcional. Al final, igual no todos nos podemos equivocar en terminología, pero es el trato hacia las personas los que puede hacer la diferencia. Verlos como con igual derechos que una persona sin discapacidad. Y eso yo creo que debe partir de los inicios cuando uno recién parte estudiando.
cualquier carrera, pero específicamente salud, que es el que estoy abordando yo, y siento que es una forma de ir construyendo juntos una nueva sociedad. Y en relación al último punto, aporte y comentario, las quiero felicitar. No sé si habrá algún integrante hombre, pero por lo menos todas las que han hablado han sido mujeres. Las quiero felicitar porque siento que son un gran aporte, porque están visibilizando algo que por mucho tiempo solo se ha hablado en forma puntual, siempre es como un tema dentro de un tema más grande, nunca se aborda como tal, y que ustedes lo visibilicen ya es un aporte fundamental. Y de ustedes desde su área empezar a conversarlo y visibilizarlo en sus universidades, yo lo encuentro genial, así que las felicito, eso. Gracias, Clau. Le doy la palabra a Patricio Flores. Hola, hola. Soy Patricio, soy estudiante de tercer año de trabajo social y la verdad respondiendo la última pregunta, como han repetido durante toda la sesión, la educación es el pilar fundamental y creo que innovación en las mallas curriculares desde lo que tiene que ver ser básica o incluso pre-básica, pre-kinder y kinder, instaurar el simple conocimiento de que las personas con diversidad funcional se les visualice como personas. Muchas veces, como lo decía la profe Marlene, muchas veces pasamos por el lado de personas en situaciones de calle y la ignoramos, cosa que es muy común y como ella muy bien decía, se incluía dentro de ese grupo, puesto que simplemente pasamos como por encima de ellos. Y es tan fácil como darle una moneda o un aporte y hacemos caridad y se soluciona el problema. Pero que hay un poco, que queda para la persona, o sea, claro, me sirve para comer y listo. No hay un intercambio, no hay dignidad de por medio. Por ende, ya al preguntar únicamente el nombre, yo ya le estoy entregando a la persona un componente de dignidad, o sea, lo reconozco como persona. Entonces, instaurar eso desde los niveles más básicos de la educación, creo que es un gran cambio para reconocer a personas que utilizan silla de ruedas o que utilizan muletas o cualquier otro tipo de diversidad funcional, reconocerlas como personas que tienen derechos y que son capaces de realizar lo que esas personas se propongan. Por ende, la innovación curricular creo que es bastante interesante dentro del modelo educacional que está y poder ir replicándolo, como dijo la persona que habló antes de mí, dijo algo sumamente importante que tenía que ver con el ramo en el nivel universitario. Y por supuesto que sí, porque a partir de eso, la propagación de la educación y de enseñar cosas tan simples como esta, por ejemplo, dejar de decir un término discapacidad, pasar a decir diversidad funcional, ya es un aporte. Y que me gustó mucho el conversatorio y está súper bien el tema de visibilizar esto y proponer cambios en presente ya con el tema del lenguaje y a futuro. Eso. Sí, gracias Patricio. Y Patricia Valenzuela pidió la palabra. Patricia. Ahí sí, ahí me escuchan. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero felicitarlas por esta reunión y por hacer, digamos, estas intervenciones que son importantes porque nosotros trabajamos con mucha gente que tiene diversidad funcional, ¿cierto? Yo trabajo en un colegio para adultos, que es donde hace poco se instauró digamos, el programa de integración, y concuerdo mucho con opiniones anteriores acerca, sobre todo, de trabajar con los docentes desde la universidad, pero también es muy importante la intervención de la familia. Hay que concientizar a las familias que viven con estos niños, porque es muy importante, o sea, la parte emocional tiene mucho que ver con la educación. Es muy importante. Si se están haciendo, digamos, estas instancias para conocer lo que es diversidad funcional,
para que todos tengamos un poco de conocimiento acerca de la diversidad funcional, valga la redundancia. Bueno, eso quería decirles yo y felicitarlas por hacer estas reuniones que son importantes. Eso. Muchas gracias, Patricia. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, y para dar término, obviamente les agradecemos a todas y a todos los que participaron. Estamos de verdad muy felices por sus aportes. La verdad es que nos sirve bastante para ir tomando ahí nota. Y nada, gracias por el apoyo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.